Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con lo que sería un ejercicio que va a ser de ejemplo para lo que es el manejo de la hoja de cálculo llamada Excel, que pertenece a lo que sería la paquetería de Office. Como ustedes pueden observar en la ventana, tenemos lo que sería un libro de trabajo, que así es como se les denominan en las hojas de Excel. Este libro de trabajo, ¿sale?, es la que nos va a permitir nosotros realizar lo que serían los cálculos, operaciones de hojas de cálculo. Lo que son los libros de Excel están conformados por algo que se llaman las hojas de trabajo que tenemos en la parte inferior. Nosotros podemos insertar el total de hojas de trabajo que ustedes deseen. Aquí solamente tenemos la hoja 1. Si yo quiero insertar una hoja más, le puedo dar a lo que es el símbolo de más y al darle un clic de manera automática me va a permitir crear otra hoja de trabajo. ¿Sale? Ahora, dentro de lo que sería la hoja de cálculo llamada Excel, esta está compuesta por lo que se les llaman las columnas y lo que son las filas del trabajo. Dentro de lo que es Excel, a las columnas las identificamos con las letras del alfabeto, ¿sale? Y a lo que son las filas las identificamos con lo que son los números consecutivos o en serie. Cuando nosotros trabajamos en una hoja de cálculo, vamos a identificar lo que se llaman las celdas en las cuales nosotros podemos almacenar información. ¿Qué es una celda dentro de la hoja de cálculo? Una celda es la unión de lo que sería una columna con la unión de lo que sería una fila. A esto se le llama dentro de hojas de cálculo celdas de información. Y para podernos referir a cada una de las celdas, pues tenemos que indicar la letra de la columna en donde estamos ubicados más lo que sería el número de la fila en donde estamos ubicados. Así lo que nosotros podemos hacer es que tenemos esta sección en donde nos indica en qué celda estamos posicionados en lo que es la ventana de hoja de cálculo. Como ustedes pueden observar, nos está indicando que estamos en la celda llamada A1. Si yo doy clic en cualquier otra de las celdas, reitero, en esta sección nos menciona en qué celda estamos posicionados actualmente. Estamos en la celda H, ¿sí?, que es la columna H y en la fila número 3. Quiere decir que estamos en la celda H3. Cuando nosotros trabajamos también hojas de cálculo, tenemos que hacer referencias a algo que se llaman los rangos. Los rangos dentro de Excel es especificar de qué celda a qué celda nosotros vamos a tener la información. Tan es así que como ejemplo nosotros tenemos en donde tenemos esta columna precio unitario. Si nosotros lo seleccionamos y arrastramos con el ratón, a eso se le llama que estamos seleccionando un rango de celdas. Este rango va a comprender desde lo que sería la celda C1 y va a llegar el rango hasta la celda C7. ¿Por qué se mantiene la columna? Porque básicamente es columna y fila cuando tenemos que formar lo que sería una celda, pero aquí estamos seleccionando un rango. Entonces en este ejemplo estamos en el rango de C1 a C7, ¿sale? Y lo identificamos con lo que serían dos puntos. Si yo coloco, por ejemplo, en esta celda y pongo B2, dos puntos, C2, estoy indicando un rango que abarca desde lo que sería la celda B2, que sería esta, hasta la celda B2. Y al seleccionarlos, pues básicamente estoy seleccionando, repito, un rango dentro de las hojas de cálculo. Ahora bien, una vez que ya sabemos esto, es muy importante que identifiquemos que dentro de las hojas de cálculo nosotros podemos introducir diferentes tipos de datos o información. Estos diferentes tipos de datos pueden ser texto, pueden ser números, pueden ser porcentajes, pueden ser tipo moneda. Y es muy importante que le especifiquemos a la hoja de cálculo qué tipo de datos nosotros estamos introduciendo. En este ejercicio que nosotros vamos a realizar vamos a tener tanto texto como lo que van a ser datos numéricos y vamos a tener lo que serían cálculos de operaciones o procesos que se van a realizar. Ahora bien, nosotros ya introducimos lo que sería la información con la que nosotros vamos a estar trabajando en esta práctica. Se metieron lo que serían los valores, que sería artículo que está en la celda A1, lo que sería cantidad que está en B1, precio unitario que está en C1, el subtotal que sería en D1, E1 calcular un IVA y en F1 calcular un total. Este ejercicio lo que nos solicita, lo que nos muestra es básicamente artículos, ¿sí? Y nos muestra qué cantidad de artículos nosotros estamos adquiriendo
el precio unitario de cada artículo. Recuerden que el precio unitario es el precio por unidad, es decir, el precio por un solo artículo, y hay que hacer los cálculos de las columnas llamadas subtotal, el de IVA y el de total. Quiere decir entonces que de artículos tenemos un total de 2, 4, 6 artículos. Tenemos escuadras, tenemos cintas métricas, desarmadores, martillo, carretilla y escalera. Para que nosotros podamos ajustar lo que es la información que se encuentran en las columnas, es más que suficiente que ustedes se coloquen en lo que es el borde, en donde está la sección de las letras de cada columna, y darle un doble clic para que precisamente pueda ajustar al contenido de la información que nosotros tenemos. ¿Sale? Al darle un doble clic. En este caso nosotros calculamos precisamente, esta se hizo muy grande porque está considerando este texto que yo inserté aquí como si fuera la columna B, ¿sale? Entonces, repito, para poder ajustar lo que sean las columnas de acuerdo a la cantidad de información que tiene almacenada la celda, basta con darle en el borde y darle un doble clic. Ahora bien, vamos a empezar a realizar lo que sería la práctica de acuerdo a lo que serían estos parámetros que nos están estableciendo. Nos pide que una vez que nosotros ya tenemos esta información y la introdujimos dentro de lo que es la hoja de cálculo, ¿sale? Nosotros planteemos la fórmula para calcular lo que sería la columna subtotal. La columna subtotal la tenemos ubicada en lo que sería la columna D en la fila 1, es decir, en la celda D1. Pero quiere que calculemos el subtotal de cada uno de los artículos. El subtotal es o representa el precio total que nosotros vamos a pagar por cada uno de los artículos. Y entonces hay que introducir una fórmula. Dentro de lo que es Excel, para introducir una fórmula se antecede a la misma un signo de igual. Entonces, al poner el signo de igual, yo le estoy diciendo a Excel que lo que voy a introducir es una fórmula, más no texto. Entonces, repito, cuando ustedes introducen el signo de igual, le están indicando a Excel que van a introducir una fórmula. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que calculemos el subtotal, cuánto voy a pagar por artículo. Entonces, es una fórmula en la cual yo tengo que ver cuántas escuadras compré. Compré una cantidad de 10 escuadras. ¿Y cuánto tiene o cuál es el precio de cada una de esas escuadras? Cada escuadra me sale en 5 pesos con 50 centavos. Entonces, para calcular el subtotal tengo que hacer una operación de una multiplicación de la cantidad de escuadras que adquirí por el precio unitario. Y entonces, dentro de Excel, ¿sí?, nosotros podemos meter los valores de manera directa o podemos introducir el nombre de las celdas de las cuales yo quiero calcular. Nosotros vamos a estar manejando lo que serían los nombres de las celdas, en donde se encuentran los valores en los cuales yo voy a realizar la operación. Entonces aquí en subtotal me dice que yo tengo que buscar la cantidad de escuadras. ¿Dónde tengo la cantidad de escuadras? ¿En qué celda? La tengo en la celda B2. Y entonces en la fórmula le voy a decir signo de igual B2, y lo que va a hacer aquí automáticamente, como observaron, Excel va y busca esa celda y te dice, mira, en B2 tienes un 10. ¿Qué quieres hacer con ese dato? Ah, pues yo lo quiero multiplicar. Dentro de Excel la multiplicación la representamos con lo que sería un asterisco. Quiero que lo que tengas en la celda B2 lo multipliques por lo que el precio unitario de ese artículo. ¿Y en dónde tengo el precio unitario? Lo tengo en la celda C2. Y entonces coloco C2. Y entonces se sombrean o se remarcan esas celdas que yo estoy seleccionando. Y entonces en la fórmula le estoy indicando, quiero por favor que multipliques lo que está en B2 por lo que está en C2 y me arrojes el resultado en el lugar donde yo estoy colocada. ¿En dónde estoy colocada? Pues en el nivel de calcular el subtotal de las escuadras. Al dar un Enter, automáticamente me muestra el resultado, en donde me dice que 10 por 5.50 da 55, ¿sale? Y entonces ustedes podrían hacer lo mismo con cada uno de los artículos. Por ejemplo, cinta métrica. Voy a calcular lo que sería su subtotal. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a introducir una fórmula. Introduzco el signo de igual. Busco en dónde está la cantidad de cintas métricas que adquirí. Lo tengo en la celda B3. Entonces escribo B3. Y ese valor lo voy a multiplicar por el precio unitario, que son 8 pesos con 10 centavos. Lo podrían escribir de manera directa o pueden ustedes seleccionar la celda, que en este caso sería C3. Y una vez que ustedes presionen Enter, hace la operación de la multiplicación.
y así sucesivamente lo pueden hacer. Pero dentro de Excel existe una manera más fácil de ejecutar este tipo de fórmulas. Para poder hacer el copiado de la fórmula, basta con que ustedes se coloquen en la esquina inferior del recuadro de la celda y ustedes arrastren, ¿sí?, hacia el lugar donde ustedes quieren que se haga lo que es básicamente el copiado de la fórmula, presionando al mismo tiempo la tecla control de lo que sería su teclado. Si ustedes observan en la pantalla, esa cruz tiene una cruz más pequeña. Eso te está indicando que estás utilizando la tecla de control. Presionas con el ratón y vas arrastrando hacia abajo para que precisamente se haga de manera automática el cálculo de las otras celdas. Se copia la fórmula, de tal manera que si tú, por ejemplo, te colocas en el primer valor, en la parte de esta sección de la hoja de Excel se llama la barra de fórmulas. Ahí tú puedes ver la fórmula que tú introdujiste para obtener este valor, que fue multiplicar la celda B2 por C2. Si me coloco en la de abajo era multiplicar B3, que era lo de las cintas métricas, por su precio unitario que está en C3. Si me coloco en la siguiente, me muestra la fórmula que se copió en esta celda, en donde multiplicaron B4 por C4 y obtuvieron el subtotal. Y así en cada uno de los valores. ¿Sale? Con esto nosotros completamos lo que sería la primera o el inciso A de lo que sería el caso práctico. Calculamos los subtotales. Ahora nos dice que tenemos que rellenar la columna del IVA y nos dice que el IVA siempre es un incremento al total o al subtotal de la compra que nosotros hagamos. Repito, el IVA es un incremento al subtotal de la compra que ustedes realizan. Y aquí nos está indicando que el porcentaje de IVA que nos van a incrementar es del 20%. Luego entonces vamos a hacer el cálculo. Metemos el signo de igual indicando que vamos a meter una fórmula y me dice ¿qué quieres calcular? Ah, pues quiero incrementarle el 20% a lo que sería el subtotal. ¿Sale? Y entonces, ¿en dónde tengo el subtotal del primer artículo? Lo tengo en la celda D2. Y entonces quiero buscar lo que tiene la celda D2, que es el 55, que es el subtotal, y a ese le quiero calcular el 20%. Y eso es una multiplicación. Aquí les dan las alternativas de las fórmulas. Puedes meter subtotales es por punto 20 o subtotal por 20% o subtotal es igual a lo que sería multiplicar ese dato por 20 dividido entre 100. En este caso, lo más fácil es directamente multiplicar por punto 20 para que precisamente ustedes calculen lo que sería el 20% de lo que sería el subtotal y le haga de una vez el incremento. ¿Sale? Y entonces me está diciendo que yo para calcularlo le estoy sacando de una vez lo que sería el 20%. El 20% de 55 son 11 pesos. Si yo quiero calcular el de la cinta métrica, pues hago el mismo proceso. Meto el signo de igual, le digo que busque lo que es subtotal, que está en la celda de 3, ¿sale? Y lo multiplico por punto 20, que es el 20% del IVA. Y nos dice que de 162 el 20% son 32 pesos 40 centavos. Para que yo no esté escribiendo cada una de estas celdas, lo que hago es copiar la fórmula. Como les había mencionado, me coloco en la celda en la parte inferior de la esquina, ¿sale? Presiono la tecla control, que cambia el signo a la cruz, y solamente arrastro los valores y con ello voy a copiar las fórmulas actualizándose a lo que serían las celdas en donde están ocupadas. Quiere decir que aquí yo ya calculé que lo que serían los desarmadores del subtotal, el 20% son 348. De 810, el 20% serían 162, de 7200 sería el 20% y así sucesivamente. Y con eso nosotros calculamos el IVA. Por último, vamos a calcular lo que sería el total de la compra por cada uno de los artículos. Luego entonces, solamente basta meter el signo de igual como les había indicado porque voy a hacer una operación y busco en dónde están los valores de los cuales yo debo de sumar para que me digan cuál es el total que yo debo de pagar por cada artículo. Y entonces debo de ver el subtotal, que sería el 55, pero lo tengo ubicado en D2 y eso, ¿sale? Lo tengo que sumar con lo que me van a cobrar de IVA, que era el 20%. ¿En dónde tengo lo del IVA de lo de las escuadras? Lo tengo en la celda E2. Y le doy un Enter.
Y entonces me dice que yo de las escuadras voy a pagar un total de 66 pesos. ¿Por qué? Porque del subtotal de 10 escuadras que me cuestan 5.50 cada. Ok, vamos a seguir con lo que sería el cálculo de la columna de total. Entonces nos colocamos en la celda correspondiente, metemos lo que sería el signo de igual para indicarle a Excel que vamos a introducir una fórmula. Calculamos lo que sería el subtotal que está en lo que sería la celda de 3 y esto lo voy a sumar con lo que sería la columna del IVA que lo tenemos en E3. Y le doy un enter y se hace la suma de esta columna que es el subtotal con el IVA. Para poder hacer el cálculo de las demás, entonces copio las fórmulas colocando el cursor en la parte inferior de la celda, presiono la tecla control y solamente arrastro. Y se hace el cálculo y de cada una de estas celdas copiando lo que sería la fórmula. Hasta aquí hemos calculado el subtotal del IVA y el total de este caso práctico y ahora nos pide el inciso D que subtotalicemos las columnas. Hace referencia a que hagamos la suma de la cantidad de artículos que compramos, cuál es el precio unitario porque tiene que pagar por todos ellos, cuál es el subtotal, la suma total, el IVA y lo que sería el total. Para poder hacer eso nosotros utilizamos de la parte de lo que son la ficha de comandos, lo que se llama la ficha autosuma, que como bien nos menciona aquí, suma de manera automática todos los valores que nosotros estamos seleccionando de las celdas, básicamente donde tenemos la información. Luego entonces, si yo quiero hacer la suma de cantidad, selecciono los valores y me posiciono hasta la última celda donde quiero que aparezca el valor. Al soltar, ¿sí?, debo de seleccionar lo que sería autosuma y se hace el cálculo de la suma de estos valores. Y ejecuto el mismo proceso por cada una de las columnas. Selecciono autosuma y se hace el cálculo, selecciono cada una de ellas, voy a autosuma, selecciono el rango, voy a autosuma, selecciono el rango y voy a autosuma. Y se están calculando los valores. Ahora bien, nos dice el inciso E, aplica formatos de estilos a las celdas, es decir, que esta tabla tenga ya un formato adecuado y presentable. Entonces, como lo que serían las hojas de cálculo también te permite que tú selecciones y le pongas los bordes, ¿sale? Los bordes son las líneas que deben de tener lo que serían las tablas. También yo puedo ponerle el tipo de letra, ¿sí?, que yo quiera, el tamaño, lo puedo centrar, lo puedo poner en negritas, puedo poner un relleno que en este caso le dé mayor presentación a lo que sería nuestra tabla, ¿sale? Puedo centrar lo que sería la información para que tenga mayor presentación y empiezo a darle lo que sería un estilo. En esta de total posiblemente también lo pongo en negritas, también le pongo lo que sería un relleno para identificar que se hizo un cálculo. A lo que serían los artículos, yo los artículos también los puedo poner en negritas y tal vez a lo mejor le pongo también un relleno a lo que serían las celdas para que tenga mayor presentación. Y ya ustedes van adecuando su estilo y la presentación de lo que serían los datos. Y con ello ustedes cumplen lo que sería el inciso E. Ahora, dentro del inciso F nos pide que utilicemos cálculos también, pero utilizando funciones. Dentro de lo que son las hojas de cálculo, las funciones ya son fórmulas que vienen predeterminadas dentro de la hoja de cálculo. Reitero, ya no son fórmulas que nosotros introducimos vía teclado, sino que ya son fórmulas que ya vienen predeterminadas en la hoja de cálculo. Por ejemplo, el inciso A nos dice que debemos de calcular cuál es el número de datos alfabéticos contenidos en la tabla. Los datos alfabéticos están conformados por texto y por lo que serían números. A eso se les llaman los datos alfabéticos. Únicamente contienen texto. Cuando se les llaman alfanuméricos, pues básicamente está conteniendo lo que serían, tanto lo que sería texto como lo que serían números. Para poder utilizar lo que sería y calcular lo que sería este dato, nosotros introducimos en la celda el signo de igual, en el cual yo quiero que aparezca básicamente el resultado de la operación que voy a realizar. Luego entonces la función que nos permite realizar este cálculo de los datos alfabéticos se llama contará. Esta función de contará lo que nos permite es básicamente contar aquellas celdas que tienen lo que serían tanto datos, ¿sí?, de toda la información. Entonces solamente necesito abrir los paréntesis y seleccionar el rango en donde va precisamente a hacer el conteo. Entonces yo selecciono básicamente toda la tabla para que en toda la tabla encuentre el total de valores que yo estoy buscando. Si ustedes observan la fórmula, aparece el rango que yo seleccioné, de donde inicia la tabla, que es desde la celda A1 y termina en la celda F9. ¿Sale? Cierro lo que serían los paréntesis, ¿sí?, indicándole que hasta ahí yo voy a hacer el cálculo y doy un Enter.
y nos dice que ahí hay un total de 48 valores, ¿sí?, contenidos en lo que sería esta tabla. Ahora, el inciso B nos dice que calculemos el número de datos numéricos contenidos en la tabla. Para contar el número de datos numéricos en la tabla, nosotros otra vez introducimos lo que es el signo de igual y la función que nos permite contar los datos numéricos se llama contar. Y abrimos paréntesis y seleccionamos el rango, ¿sí?, donde queremos buscar estos datos. Entonces hay que seleccionar toda la tabla. Al seleccionar toda la tabla va a buscar en todo este rango esos datos numéricos que estamos buscando y los va a contar. Cierro el paréntesis y le doy un enter y me dice que aquí hay un total de 35 datos que son numéricos. Posteriormente el inciso C nos dice que cuánto suman todos los datos numéricos, es decir, todos los datos que tenemos en esta tabla que son números, cuál es su suma total. Luego entonces para calcular esto se utiliza una función que se llama suma. Y dentro del paréntesis debo de poner el rango en donde están los datos numéricos y los va a sumar. Entonces yo solamente de la tabla selecciono aquellas celdas o aquel rango de celdas en donde se encuentran datos numéricos. Y al cerrar lo que sería el paréntesis, lo que va a hacer es que va a sumar todas estas cantidades que son números, ¿sí?, y nos va a arrojar el resultado al presionar un enter. Este es el resultado que da de la suma de todos estos valores contenidos en la tabla. Ahora el inciso D nos dice que cuál es el número de artículos con un valor unitario menor a 45. Si nos vamos a la tabla nos está diciendo que busquemos de estos artículos su precio unitario cuáles son menores a 45. De manera visual nosotros podemos observar que los números menores a 45 serían la de las escuadras, la cinta métrica y el desarmador. Son los tres tipos de artículos que tienen su cantidad o su valor unitario menor a 45. Entonces cuando nosotros introduzcamos la fórmula nos tiene que dar básicamente que van a ser 3 artículos. Y entonces la función que nos permite calcular esto es una función que se llama contar sí. Esta función de contar sí necesita que le especifiques el rango en donde va a encontrar los valores y entonces estamos en lo que es el precio unitario, en donde nosotros vamos a buscar cuáles son menores a lo que sería 45 y entonces ahí lo va a buscar. Nosotros ponemos punto y coma para buscar el criterio que es una condición y las condiciones siempre van encerradas entre lo que serían comillas. Luego entonces yo tengo que buscar cuáles son precisamente menores a 45. En este caso nosotros utilizamos lo que sería el símbolo, ¿sale?, para poder hacer el cálculo y cerramos paréntesis. Y en este caso nos arroja que son 3 los que habíamos calculado que son menores a 45. Después el inciso E nos dice que cuál es el número de artículos con un valor total mayor a 100 pesos. Y entonces nos está hablando de aquellos artículos donde su valor total, lo que pagamos totalmente, es mayor a 100. Si nosotros lo hacemos visualmente, tenemos que estos números, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, son mayores a 100. Entonces, cuando introduzcamos la fórmula, nos tiene que dar que básicamente son menores, para poder calcular lo que sería el número de artículos con un valor total o mayor a lo que serían 100 pesos, necesitamos meter lo que sería el signo de igual, seleccionar con lo que sería la función de contar sí, ¿sale? Entre paréntesis seleccionamos el rango en donde queramos buscar esos valores, que es en la columna de total, ¿sale? Pongo el punto y coma para poner el criterio y entonces nosotros le vamos a decir que por favor me calcule que sean los valores, ¿sí?, que cumplan con el criterio de que sean mayores a 100, ¿vale? Y en este caso nos arroja los 5 que nosotros habíamos obtenido, 1, 2, 3, 4, 5, que son mayores a 100 de lo que serían el número de artículos. Con esto nosotros terminamos lo que sería el caso práctico, chicos, para que ustedes lo puedan realizar y podamos empezar a trabajar con lo que serían las hojas de cálculo. Gracias.